En el año 49 a.C., toda Roma contenía la respiración. Un hombre, un general, se encontraba a la orilla de un pequeño río que marcaba la frontera de Italia. Detrás de él, una legión, la 13ª, cansada de años de batallas en la Galia, pero ferozmente leal a su líder. Ese hombre era Cayo Julio César. Al otro lado del río, el Rubicón, no solo estaba su patria, estaba también la prohibición del Senado y, por tanto, la guerra civil. Cruzar ese río con un ejército en armas era una declaración de guerra, un acto de traición contra la República. César, con la mirada fija en las turbulentas aguas, sopesó su destino y el de Roma. Sus enemigos en el Senado, liderados por su antiguo aliado y ahora rival, Pompeyo el Grande, lo esperaban. Le habían ordenado disolver su ejército y regresar como un ciudadano más para ser juzgado. Pero César sabía que eso significaba su fin político y, probablemente, su muerte. Tras un momento de tensa reflexión, pronunció las palabras que cambiarían la historia para siempre: Alía, ayacta este. La suerte está echada, y dio la orden de cruzar. El pánico se apoderó de Roma. La audacia de César tomó a todos por sorpresa. Pompeyo, a pesar de contar con el doble de legiones y el respaldo del Senado, no estaba preparado para un enfrentamiento tan inminente en suelo italiano. Confiaba en que podría reunir un ejército mucho mayor en el este. Así que, en una decisión que muchos consideraron cobarde, Pompeyo y gran parte de los senadores abandonaron la capital y huyeron a Grecia, cediendo Italia a César sin apenas luchar. César entró en Roma no como un conquistador, sino aclamado por un pueblo que lo veía como un héroe. En solo 60 días se había hecho dueño de toda la península, pero la guerra estaba lejos de terminar. Pompeyo había establecido su base en Grecia, reclutando un ejército formidable. César, tras asegurar su posición en Roma y España, fue tras él. Los dos gigantes finalmente se encontrarían cara a cara en la llanura de Farsalia, en el centro de Grecia. Las fuerzas de Pompeyo superaban a las de César casi 2-1. Su caballería era mucho más numerosa y poderosa. La victoria parecía segura para el bando del Senado. Pompeyo, confiado, planeaba envolver el flanco derecho de César con su caballería y aplastar a sus legiones desde atrás. Al amanecer del 9 de agosto del año 48 a.C., comenzó la batalla. Tal como Pompeyo había planeado, su caballería cargó con una fuerza abrumadora. Pero César, el genio militar, había anticipado este movimiento. Había ocultado una cuarta línea de infantería, 6 cohortes de sus legionarios más veteranos, justo detrás de su propia caballería. Les dio una orden insólita: a no lanzar sus jabalinas, sino usarlas como lanzas para apuñalar directamente a la cara de los jinetes enemigos. La táctica fue brutalmente efectiva. Los elegantes jinetes de la aristocracia romana, aterrorizados ante la idea de quedar desfigurados, rompieron filas y huyeron en desbandada, sembrando el caos en su propio ejército. Con el flanco de Pompeyo expuesto, César lanzó su reserva al ataque. El centro del ejército pompeano, viendo su caballería huir y el enemigo atacando desde un ángulo inesperado, se desmoronó. La disciplina y la experiencia de los veteranos de César prevalecieron sobre el número. La batalla se convirtió en una masacre. El gran ejército de Pompeyo fue aniquilado. Pompeyo mismo, viendo su mundo derrumbarse, se quitó su insignia de general y huyó del campo de batalla. Su desesperada fuga lo llevó a través del mar hasta Egipto, esperando encontrar refugio en la corte del joven faraón Ptolomeo XIII. Pero los consejeros del faraón, temiendo la ira de César, tomaron una decisión fatal. En lugar de ofrecerle asilo, decidieron asesinarlo. Cuando el barco de Pompeyo llegó a la orilla, fue recibido por un oficial romano que lo apuñaló por la espalda. Su cabeza fue cortada y su cuerpo arrojado al mar. Pocos días después, César llegó a Alejandría persiguiendo a su enemigo. Como un macabro regalo de bienvenida, los egipcios le presentaron la cabeza de Pompeyo en una bandeja. La reacción de César no fue de alegría ni de triunfo. Se dice que apartó la vista y lloró. Lloró por el hombre que había sido su amigo o su yerno, y finalmente, su mayor rival. La muerte de Pompeyo no marcaba solo el fin de la guerra, sino el fin de una era. César regresó a Roma no solo como un vencedor, sino como el dueño absoluto del mundo romano. Fue nombrado dictador, acumulando un poder sin precedente. Había cruzado el Rubicón, había derrotado a sus enemigos y había ganado la guerra civil. Parecía invencible, un hombre tocado por los dioses. Pero mientras consolidaba su poder y reformaba el Estado, la sombra de la tiranía crecía a su alrededor. Había ganado la guerra, sí, pero su victoria había sembrado las semillas de su propia destrucción. El destino, que lo había elevado a lo más alto, ya estaba afilando los puñales que, en los idus de marzo, pondrían fin a su vida
y cambiarían Roma para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Roma. Si te apasiona la historia, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.